Bienvenidos de nuevo. ¿Te ha ocurrido en el fondo que tienes tus reglas bien irregulares? Sientes que tienes bastante pelo o sientes en el fondo que tu voz está cambiando o algo así. ¿Tienes el síndrome del ovario poliquístico? Bueno, aquí lo conversaremos y veremos más detalles. Vamos allá. Bienvenidos nuevamente a tu canal de YouTube de Información Médica Dr. Senio. Vamos a conversar hoy día sobre lo que es el síndrome del ovario poliquístico. Y hay que entender en el fondo rápidamente que esto cuenta de tres pilares. Primero, el ovario poliquístico tiene aumento de las hormonas masculinas, un androgenismo. Esto en el fondo se detecta por varios puntos. Primero, vamos a tener en el fondo un paciente con hirsutismo, un aumento del vello corporal. Por otro lado, en el fondo se va a caracterizar la paciente por ciclos menstruales irregulares y el tercer factor, justamente que los ovarios tengan múltiples quistes. Si nos vamos a las características clínicas de esta patología, vamos a ver varios puntos que son importantes. El primero, se caracteriza el síndrome del ovario poliquístico porque afecta alrededor del 5 al 10% de las mujeres en la oferta. Eso significa en el fondo una gran cantidad y no todas ellas lamentablemente se le hace un diagnóstico adecuado y un seguimiento justamente con el tratamiento, que por lo demás te lo dejaré también en la tarjeta para que puedas también revisar el tema. Por otro lado, en el fondo, el problema del síndrome del ovario poliquístico, independiente de las características que hemos conversado, hay otro problema. Aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la posibilidad de un síndrome metabólico. Está caracterizado también con el tema de la obesidad, hígado graso, hipertensión, resistencia a la insulina. Entonces no es gratis tener un síndrome del ovario poliquístico, puedes tener consecuencias del mismo. Entonces hay que pesquisarlo y manejarlo adecuadamente. Entonces vamos por punto en el fondo sobre lo que puede ocurrir con el síndrome del ovario poliquístico. Primero, vas a tener una disfunción e irregularidad menstrual, donde las pacientes, en el fondo no en todas, pero sí en una buena porcentaje de ellas, van a tener oligomenorrea o simplemente amenorrea, o sea, disminución de las reglas menstruales en el año o simplemente no van a presentar reglas. Otro punto importante es el hiperandrogenismo. ¿Eso qué significa? En el fondo que va a florecer características sexuales masculinas, justamente por el aumento de las hormonas masculinas. Esto se ve reflejado principalmente en el vello corporal. Estamos hablando de vellos gruesos, terminales, y en zonas justamente masculinas, donde podemos tener en el fondo, en la zona perilabial superior, vamos a tener en la zona periesternón, zona periareolar y también en la línea alba. Sin contar en el fondo las zonas que ya van a tener basalmente por características sexuales femeninas. Es por eso que el hirsutismo no es simplemente el aumento del vello, vas a tener características justamente en estas zonas principales. Ahora, otro de los puntos a tener en cuenta es que justamente si se hace una eco transvaginal, se va a demostrar que los ovarios tienen múltiples quistes. Se habla en el fondo de mayor a 12 quistes por ovario para poder hablar justamente de uno de los criterios que puedas tener. Ahora, ojo, lamentablemente en estas pacientes también existe una predisposición a trastornos del estado de ánimo, desde cuadros depresivos e incluso trastornos en la alimentación, como trastornos por atracones, entre otras cosas. Entonces es un punto a tener en cuenta. Y no hay que asociar que simplemente los síndromes del ovario poliquístico le da a pacientes obesas. No, también hay pacientes que son, entre comillas, flacas, que también puede en el fondo afectar lamentablemente esta patología. Si no vamos a los criterios diagnósticos, lamentablemente hay varios en el tiempo que a veces pueden llegar a confundir. El punto, y me voy a quedar con uno solo para no alargar este video, es que los criterios de Rotterdam son los más aceptados. Y esto hablan de justamente los tres puntos que veníamos conversando desde el inicio. El aumento de los quistes ováricos, el hirsutismo y, por otro lado, los signos clínicos y bioquímicos del hiperandrogenismo, como por ejemplo el hirsutismo, y por otro lado tenemos lo que son la oligo o anovulación. Entonces, bajo estos conceptos que vamos conversando, espero que te haya quedado más claro que el síndrome del ovario poliquístico no es simplemente tener aumento de los quistes en el ovario, sino que son estas otras características también que se suman. Y no porque no tenga mayor quistes en el ovario significa que no tengas el síndrome del ovario poliquístico. Los criterios de Rotterdam hablan de que 2 de 3 criterios es suficiente para hacer el diagnóstico. Imagínate que lamentablemente tengas
lo que es una anovulación y tengas un hiperandrogenismo. Ya tenemos dos criterios. Un punto a tener en cuenta en el fondo para el diagnóstico. Siempre hay que descartar otras causas. Pero esas cosas lo vamos a conversar en otro video. No te olvides, te dejaré también acá sobre el manejo del síndrome del ovario poliquístico, también si te puede interesar. Dr. Seme, tu canal de información médica, nos vemos pronto.